Ubicada cerca de la ciudad de Oudane, en el noroeste de Mauritania, la estructura de Richat, conocida también como el Ojo del Sahara, esconde un impactante secreto. Ponte cómodo y no te pierdas el siguiente video donde te explico de qué trata este asunto. Pero antes debemos definir de qué se trata o, en resumidas cuentas, ¿qué es el Ojo del Sahara? El Ojo del Sahara es un accidente geográfico singular con un diámetro de casi 50 kilómetros, ubicado en el desierto del Sahara, cerca de la ciudad de Oudane, en el noroeste de Mauritania. Esta fue descubierta el año 1965 por la misión espacial Gemini 4 de la Agencia Espacial Estadounidense, NASA. El centro de la estructura está constituido por diversos tipos de rocas, rhyolíticas volcánicas, ígneas, carbonatitas y kimberlitas, de hasta hace unos 2.500 millones de años, entre las eras del Proterozoico a Ordovícico. Las primeras hipótesis sobre su origen indicaron que se debía al impacto de un meteorito desde hace millones de años. Sin embargo, diversos estudios posteriores no han encontrado ninguna evidencia de ello. En la actualidad se argumenta que se trata de una formación con estructura simétrica de un domo anticlinal, creada por efecto de la erosión a lo largo de millones de años. El Ojo del Sahara tiene una forma bastante común, y este tipo de formas se pueden encontrar por todo el planeta. Por ejemplo, hay una en Huesca, entre las localidades de Saganta y Estopiñán del Castillo. Pero esta del Sahara es bastante particular, ya que al ubicarse en medio del desierto llama mucho más la atención. Además, unas capas son más duras que las otras y la erosión diferencial hace que resalte. Dejando todo eso en claro, te vengo a explicar por qué hiciste clic en este video. La razón es bastante simple. Es que tú quieres descubrir cuál es el verdadero origen de la Atlántida y qué relación tiene con esta tan particular estructura. Primero, el Sahara es el desierto más grande del mundo, con 9 millones de kilómetros cuadrados de superficie. Alberga muchos secretos en su interior. El más impresionante es la estructura de Richat, más conocido como el Ojo del Sahara. Recordemos que este manto arenoso existe desde hace unos 13.000 años. Impresionante. Pero ¿cuál es la verdadera relación que tiene esta tan enigmática estructura con la Atlántida? Esta es bastante simple, y es: el inexplicable origen de esta impresionante estructura ha generado todo tipo de teorías, entre las que destaca la posibilidad de que se trate de la mítica Atlántida, aplicando la descripción que Platón hizo de ella en los diálogos Timeo y Critias. Allí, el filósofo griego asegura que se trataba de una isla muy poderosa, situada más allá de las columnas de Hércules, de mayor tamaño que Libia, con forma circular y que estaba dividida en círculos concéntricos, divididos entre sí por franjas de agua. El hecho de que Platón asegurara que es una historia cierta ha hecho que muchos expertos trataran de elucubrar o descubrir cuál fue su ubicación, pero de momento nadie ha conseguido dar una respuesta real. Pero muchos expertos consideran que el Ojo del Sahara podría tratarse de ese misterioso continente perdido. No solo encaja en ubicación, forma y tamaño con la descripción de Platón, sino que incluso pudo ser una isla de hace unos 5.000 años. Fue entonces cuando el Sahara pasó de ser verde a un desierto como producto de un fenómeno cíclico de mayor a menor insolación. Un estudio publicado en 2008 por expertos de la Universidad de Colonia sostiene que la transformación del Sahara en un desierto se produjo hace unos 2.700 años y que se completó en un par de siglos, por lo que el Ojo del Sahara un día pudo ser una isla, para, después, transformarse en una enigmática estructura que algunos indican como la Atlántida. Más allá de elucubraciones y de teorías más o menos acertadas, lo cierto es que la estructura de Richat es una de las formaciones geológicas más impresionantes del planeta, convertida en un enorme ojo en mitad del mayor desierto del mundo, que solo se puede ver desde el espacio, razón por la cual fue descubierto en 1965. El Sahara aún guarda muchísimos secretos en su interior. El descomunal tamaño aún sigue escondiendo secretos, algunos como el Ojo del Sahara descubiertos hace solo un puñado de décadas. Imagínense, si no hubiésemos empezado la era espacial, la carrera espacial, todo lo que significaba, esta estructura seguiría todavía en el anonimato, no la conoceríamos como tal. Y es bastante particular e importante mencionar de qué se trata, porque si logramos definir bien cuál es el origen, cómo se armó y qué fue lo que le dio vida al Ojo del Sahara como tal, podremos descubrir el continente perdido de Atlántida, qué tan importante fue en su momento. Podríamos también sentar como las bases para decir los avances tecnológicos que tenía la Atlántida.
sería bastante importante conseguir ese descubrimiento. Para mí es muy importante que tú, el que estás viendo este video, sepa este tipo de información, ya que es muy relevante y además sirve para conocer más nuestro mundo como es, las maravillas y enigmas que esconde. No te vayas a perder ningún otro video, porque son tantas las curiosidades, maravillas, misterios que existen en nuestro mundo, que solo en este canal, y escúchame bien lo que te digo, solo en este canal encontrarás ese tipo de conocimiento. Así que no te vayas a perder ninguna novedad. Nos vemos en el siguiente video.